Muy buenas noches a todos. Nuevamente muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar acá también, muchísimas gracias. Como les contábamos, ahora estamos en un taller de 4 días de George Soros. Para los que estuvieron ayer, ya pudimos ver un poco la introducción a, llamémoslo, una biografía muy reducida de George Soros. Hablamos también un poco de sus influencias psicológicas, de sus influencias filosóficas, entre ellas Karl Popper, que fue su mentor en Londres. Y hoy tendremos pues uno de los temas más apasionantes o los momentos más apasionantes de su carrera, que fue el trade que hizo contra el banco inglés, el Banco de Inglaterra. Y además de eso tendremos como objetivo explicar las dos entidades o organizaciones que más han tenido que ver en la vida de George Soros, que es Soros Fund Management, que es la entidad que usa para administrar sus fondos de cobertura, y las fundaciones, que como ustedes saben, George es un gran filántropo a nivel mundial. Quiero darle nuevamente las gracias a Continental FX por esta invitación, un gusto estar acá. Joel, muchas gracias por la presentación de ahora, muy valiosa. Coincido contigo en muchísimos puntos, si no en todos, al decir que la psicología del trading es tal vez la parte más importante de lo que puede hacer un trader. Continental FX siempre tiene ese tipo de ayudas y todo para todos los traders, entonces resulta muy agradable como opción. Y ya saben que Tutores FX es un centro de educación financiera, de aulas virtuales, para que podamos tener este tipo de charlas y muchas más. Ya tiene más de 60.000 suscriptores, así que los invito a unirse los que no estén unidos. El taller, como les contaba, consta de 4 días. Ayer ya tuvimos los inicios y el surgimiento como de su fondo principal. Hoy vamos a ver, como les contaba, la quiebra del Banco Inglés, ese llamado miércoles negro, y las sociedades de fundaciones y sociedades para administrar los fondos. Mañana vamos a tener un detalle bien profundo acerca de la filosofía y el método de inversión de George Soros. Esta es, digamos, la sesión como donde más detalladamente se va a tratar el cómo toma las decisiones. Es un marco conceptual como para que ustedes entiendan el cómo llega a las decisiones. Bastante completo, entonces también los invito a que estén mañana. Y por último, el jueves vamos a ver la cartera de George, cómo es, qué tiene hoy en día a 30 de noviembre, que es la última información reportada, qué tiene en su cartera. Entonces vamos a entender realmente si esa decisión que le está tomando concuerda con lo que vimos el miércoles. Empecemos hoy entonces. Les propongo que empecemos por tratar Soros Fund Management. Aquí vamos a hablar brevemente de esta compañía. Esta es una compañía fundada en 1969 por Soros. La funda básicamente para administrar inicialmente su propio patrimonio, pero con las miras de poder comenzar a administrar recursos de inversionistas diferentes a él mismo. Recordemos que en 1969 George todavía trabajaba para una firma en Nueva York, entonces esto lo empieza a hacer como una actividad paralela a su carrera. Aquí ya contaba casi con 40 años de edad en ese momento. Históricamente ha sido una de las firmas de inversión más rentables del mundo, con rendimientos superiores al 20, inclusive 25% anuales durante los últimos 45 años, desde que las fundó en 1969, ha tenido una tasa de inversión positiva del 20-25% anual. Eso es absolutamente impresionante. Quienes de ustedes hayan podido administrar recursos de alguien, una cartera, un fondo, podrán darse cuenta que hacer retornos positivos es suficientemente complicado en un año. Lograrlo 45 años ya es bien difícil, pero lograr que esos 45 años renten al 25% es casi imposible. Entonces esto nos da fe de lo grande que es George como administrador de inversiones. Nuevamente, Soros Fund Management es esa cartera que es esa empresa que asesora los grupos, los fondos de inversión que están bajo el grupo Quantum. Existen varios fondos de cobertura, unos están especializados en monedas, otros en deuda, otros
en acciones, etcétera, pero básicamente todos pueden hacer de todo y existe esta empresa que se llama Soros Fund Management, que es quien asesora esas decisiones de inversión. Obviamente, George fue quien tomó las decisiones la mayor parte del tiempo, junto a uno de sus socios y mano derecha que se llama Druckenmiller, que está ahora independiente también. Y hoy en día es el hijo de George Robert Soros, quien es el presidente de esta compañía, quien se encarga de administrar los recursos para los fondos Quantum. Si ustedes tienen alguna pregunta en cualquier momento, les ruego que la dejemos para el final o la pueden poner en el chat y ahora la leemos porque en ese momento no estoy viendo las preguntas, entonces si las dejamos todas para el final nos queda mucho más fácil. Ayer explicamos lo que es un fondo de cobertura. Les recuerdo, un fondo de cobertura es aquellos que pueden invertir en cualquier tipo de activo, con cualquier tipo de operación, bien sea comprando, vendiendo, haciendo futuros, opciones, etcétera. Y básicamente este Soros Fund Management lo que hace es que opera varios fondos que a través de varios instrumentos, como los mencionaba ahorita, buscan hacer rentable esa cartera del público, que le ha entregado sus recursos. En 2011, que fue el último año que manejó recursos del público, ya vamos a ver por qué manejó 26.000 millones de dólares. Esto es una cifra bastante alta, eso se equivale aproximadamente al 10-11% del PIB de muchos países latinoamericanos como Perú, Chile, Colombia, aproximadamente. Entonces es un poder de negociación e inversión bastante grande el que tienen estos fondos juntos. Y digamos que a partir del 2011 tuvo que devolver algunos recursos al público, a los ahorradores, pero sigue haciendo la actividad de manera privada para él mismo. Les contaba que tuvo una rentabilidad del 26% anual durante 40 años. Ayer hacíamos el comparativo con Warren Buffett y encontramos que es más rentable George que Warren Buffett. Y una rentabilidad del 26% anual básicamente es triplicar el rendimiento del Standard & Poor's. Eso es bastante impresionante. Quien haya invertido $10.000, eso significa que en 1969 invirtió $10.000, hoy en día, hoy en día no, en el 2009 mejor, pudo haber retirado $143 millones. Hacíamos el comparativo con Warren Buffett, que si invertí $10.000 en el 69, en el 2009 pude haber retirado $28 millones. Con George estoy retirando 143 por el efecto del interés compuesto. Les dejo una foto de cuando George tenía por allá 40 años, fundando su compañía en 1969. La compañía está radicada, fundada y supervisada en Nueva York. Tiene 125 empleados. Como les contaba, tiene 26.000 millones de dólares en los últimos activos reportados. Mañana vamos a ver un poco más, el jueves, cuando hablemos de los fondos como tal, vamos a ver un poco más de la historia de esta compañía. Entonces, dejémosla aquí cortica para que podamos ver el jueves con más detalle cómo se ha fundado y cómo ha evolucionado esta compañía. Por otro lado, les contaba que las fundaciones de George han sido una parte muy importante en su vida. Desde aproximadamente 1979 empezó a hacer proyectos de caridad, de filantropía, etcétera, para mejorar las sociedades en las que vive, y fundó una fundación que se llama Open Society Foundations. Estas fundaciones básicamente lo que buscan, digamos que el objetivo creado de esta fundación es tumbar las, llamémoslo, dictaduras o modelos de gobierno autócratas y dictatoriales. Si ustedes recuerdan, ayer hablábamos de que a George le tocó en Hungría la ocupación nazi, luego le tocó la ocupación soviética, entonces vivió ciertos momentos muy tensos antes de emigrar a Inglaterra. George dice que la fundación se basa en el reconocimiento de que nuestra comprensión del mundo es imperfecta. Recordemos que ayer poníamos el principio de filosofía y de pensamiento de George como la falibilidad, donde se dice que cada uno de los juicios o pensamientos que uno tiene del mundo están errados o pueden estar errados porque se están haciendo sobre datos incompletos. Entonces, si básicamente lo que nosotros comprendemos del mundo es imperfecto,
pues lo imperfecto se puede mejorar. Entonces eso es lo que busca hacer a través de sus fundaciones. Empezaron las fundaciones apoyando becas para estudiantes negros en Sudáfrica, para disidentes de Europa del Este para poderse ir a estudiar al extranjero. Esto tiene un impacto particularmente personal para George porque él cuando se fue a Londres no tenía muchos recursos. Él tuvo que empezar a hacer muchos trabajos que él llamaba denigratorios. Él decía que tocó fondo en Londres porque le tocaba hacer una cantidad de trabajos de muy poco valor agregado. Entonces, él quiere hacer que los estudiantes que sean inteligentes, que quieran salir al extranjero a estudiar, no tengan que sufrir la misma suerte de él, de pasar tantos trabajos y una época tan dura cuando estén en el extranjero estudiando. Esta es básicamente la misión de la sociedad. Esto lo vamos a pasar un poco rápido, les queda en la presentación. Esta presentación les va a llegar a ustedes por el correo electrónico. Pueden comunicarse con Daniel o con Ricardo en tutores, o con Joel también les puede hacer llegar esta presentación. Pero básicamente la misión de estas fundaciones es construir sociedades abiertas a la participación de todas las personas, donde los gobiernos sean elegidos democráticamente y no tal vez en una dictadura, como puede pasar hoy en día en países como Venezuela, que podamos tener una participación ciudadana a la hora de escoger. Que las políticas públicas tengan el cumplimiento, que haya derechos fundamentales para los ciudadanos, que no haya corrupción, que haya una libertad de información. Ustedes saben cómo en los países que hay dictaduras o que hay un gobierno de izquierda se tiende a controlar esa información. Entonces, esto es uno de los objetivos de las fundaciones. Como valores, digamos que creen una sociedad muy igualitaria, donde no hay discriminaciones, donde todas las personas son libres, donde básicamente se puede hacer una crítica y se puede hablar sin miedo a que te maten porque opinas diferente al gobierno o a cualquier otro ente. Son capaces y lo hacen de enfrentar temas controvertidos en el mundo. Ahora vamos a ver un par de ejemplos muy significativos que han dado un cambio sistémico en los países en los que han estado. Y por último, George, pues como en su afán de ser filósofo y de hacer del mundo un lugar mejor, se enfoca mucho en el debate crítico, en poder hacer un debate que construya, que mejore las condiciones de un país o de una sociedad. La primera fundación la estableció en Estados Unidos en 1979, 5 años después estableció la primera fundación fuera de Estados Unidos, eso fue en Hungría en 1984, 5 años después de la primera, y el objetivo principal de esta fundación era distribuir fotocopiadoras a las universidades. Como ustedes saben, Europa del Este y en particular Hungría en ese momento estaba ocupada por Rusia, por la antigua Unión Soviética. Entonces, el Partido Comunista tenía un bloqueo a la información, de tal manera que las fotocopiadoras no era posible conseguirlas en esa época. Entonces esta fundación se encarga de empezar a dar acceso a las fotocopiadoras, a las universidades y demás entes de educación para que la sociedad pueda empezar a acceder a tipos de información diferentes. Posteriormente empezó a crear 2 sedes más, una en Polonia, nuevamente creó una en Rusia, empezó a involucrar esas sociedades que antes eran tan cerradas y tan dictatoriales en un gobierno un poquito más democrático o a vender esas ideas de democracia un poco más en esos gobiernos. Posteriormente, en 1991, se crea una universidad que se llama la Universidad Central Europea. George ha dado numerosas conferencias ahí, es un centro de investigación y de pensamiento, como una universidad donde se promueve principalmente todo ese tipo de ideas de una sociedad abierta, igualitaria y muy democrática. Por allá en 1993 entró un señor que venía de liderar, siendo presidente de Human Rights Watch, llegó a liderar las fundaciones. Esto hizo que la fundación realmente diera un salto importante, no solo en términos de visibilidad, sino en términos de recursos recogidos e invertidos. En 1985 las fundaciones gastaban, pues esta fundación de George Soros gastaba alrededor de $3 millones anuales, y solo 8 años después, con la llegada del señor Neyer, ya estaba gastando $300 millones, 100 veces más la inversión que estaba haciendo.
gracias a la gestión de él y a los nuevos recursos que estaba consiguiendo. Esto principalmente se estaba gastando en esa época en apoyo a los refugiados en Birmania. En ese momento tenía un régimen militar bastante fuerte, políticas de construcción en Sudáfrica. Después de todo el tema del apartheid y todo lo que pasó, todavía había mucha separación en Sudáfrica. Iniciativas regionales tanto en África como en Asia Central. Ya empieza a tener la fundación un carácter mucho más global. Ya no es solo Estados Unidos y Europa del Este, sino que ya estamos viendo que entra en África, en Asia, en Europa, parte en América. Entonces empieza a tener una fundación mucho más global. Y después empieza a volverse hacia Estados Unidos o hacia el primer mundo, donde empieza a darse cuenta de otros nuevos problemas que está teniendo la sociedad, digámoslo, desarrollada, y centra la atención en esos países en la atención médica al final de la vida. Esto también ocurre por una experiencia personal de George. Cuando él era joven, su padre llegó a Estados Unidos, que era el lugar donde él estaba viviendo. Su padre llegó a Estados Unidos sin dinero. El padre quebró y tuvo luego una enfermedad de cáncer y a George le tocó conseguir un médico que lo pudiera tratar gratis a su padre. Entonces, ver a su padre enfermo de cáncer tratado por un médico voluntariamente como caridad, pues digamos que no es una imagen muy halagadora, y esto posteriormente lo conlleva a hacer este tipo de ayudas para las personas que están en el final de su vida. Reformas de drogas, son muy conscientes del tema de las drogas en países del primer mundo, leyes de inmigración duras. Por ser George un inmigrante, sabe lo que fue eso y digamos que le dio duro en cierto momento, entonces quisiera tener un poco más de suavidad hacia los inmigrantes, que no sean leyes tan fuertes. Y por último, impulsar la lectura, las matemáticas, básicamente que sea una sociedad más educada, más civilizada. Como les contaba, hoy las fundaciones se encuentran en básicamente los 5 continentes. Todas las regiones del mundo se están viendo beneficiadas de estas fundaciones. Por allá en el 2002 decidieron establecer una corte penal internacional. Open Society Foundation tuvo mucho que ver en ese momento para que esta corte se diera, y de ahí en ese momento se empezaron a tratar líderes de gobiernos, fuerzas antigubernamentales como guerrillas, paramilitares, etcétera, para tratarlos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, por genocidios, etcétera, en países como Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya, etcétera. Esto puede ser algo casi que sin precedentes, porque si uno estaba en un país de estos y cometía un crimen de guerra, pues el único que lo podía juzgar era su propio país, y en el propio país tenía tanta influencia que probablemente no lo juzgaban. Entonces esto creó un paradigma nuevo en donde uno lo pueden juzgar internacionalmente por un crimen que comete en su propia nación. Se crearon también unos programas para promover la transparencia de los países que tienen recursos naturales. Es muy común ver países como Sierra Leona que están llenos de oro y de diamantes, en donde los gobernantes y los dirigentes simplemente se guardan los impuestos para su riqueza personal y nunca invierten nada de los impuestos que pagan las mineras. Entonces digamos que este esfuerzo se encamina hacia eso, para frenar esa corrupción, y que si hay una zona natural que se está beneficiando vía impuestos de un recurso natural, que sean los ciudadanos quienes beneficien eso y no un solo dirigente. También ha tenido una fuerza muy importante en promover medios de información, en liberar los medios de información. En 1980, a finales de los 80, solo había 13 países que tenían leyes claras sobre la libertad de información. Ahorita estamos hablando de casi 100 países en el 2015. Eso se da básicamente apoyado por, no solo por esta fundación, pero esta fundación de George Soros tiene mucho que ver. Es una fundación que ha sido muy proactiva desde el comienzo para tener libertad de información. Otro de los problemas que más ataca es las minorías étnicas, como son los musulmanes en Estados Unidos y en Europa. Defender esas minorías que realmente no son, pueden no ser tan peligrosas. Los gitanos en Europa, minorías sexuales, personas con discapacidades mentales, etcétera. Durante
toda la historia de la fundación se han apoyado países que están tratando de salir o de migrar hacia un modelo de gobierno democrático. En 2004 ya 8 países de los que estas fundaciones empezaron a apoyar fueron aceptados en la Unión Europea como gobiernos democráticos. Eso fue un logro muy importante. Posteriormente entraron 2 gobiernos más. Entonces se ve que los hechos y los cambios que estas fundaciones realizan realmente se ven en las sociedades. Por allá en 2009 hubo algo muy significativo para esta fundación también, y es que crearon unas cortes móviles, unos tribunales móviles para juzgar crímenes de guerra, sobre todo en la República del Congo. Esto debido a que en el 2009, 2008 y en años anteriores había muchas violaciones reportadas en el Estado, pero no se hacía nada. A principios del 2011 este tribunal móvil, esta corte móvil, logró ya condenar a un coronel, 3 suboficiales y 5 soldados a la cárcel por penas superiores a los 10 años, entre 10 y 20 años, por hacer violaciones a mujeres, hombres y niños. Esto es un logro importantísimo para la sociedad, tanto en la República del Congo como para la Fundación, porque empieza a cambiar el paradigma de que los crímenes quedan sin resolver y sin pagar por el crimen. En 2012, ese señor que teníamos, Neyer, como presidente sale de la fundación. En 2012 vuelve señor Christopher Stone a la fundación, y a partir de ahí, digamos que se da un cambio nuevamente, un nuevo revolcón, y las fundaciones empiezan a tener un ámbito aún mayor y mucho más amplio. En 2009 y 2010 hubo una ayuda muy significativa a las personas que sufrieron la recesión económica en Europa y en Estados Unidos. Tal vez en América Latina, quienes nos escuchan en América Latina, sabemos que la recesión del 2009 no nos afectó tanto, pero quienes nos escuchan desde Europa saben que sí fue un poco más fuerte. En 2010 hubo un par de desastres naturales, entre ellos Pakistán con unas inundaciones, el terremoto en Haití. Quienes se acuerdan del terremoto saben lo fuerte que fue. La fundación también estuvo muy involucrada con varios cientos de millones para comprometerse con esas causas. Hoy en día y desde el 2010 la fundación invierte alrededor de 820 millones de dólares anuales en temas que ya vamos a ver muy resumidamente cuáles, pero año a año invierte más de 800 millones de dólares anuales en 60 países de todo el mundo. Esto pues nos da como un, llamémoslo, una dimensión de cómo George es capaz de ver en todos los países del mundo al mismo tiempo. Esto es como uno tener una pata del mundo, una pata de la mesa en cada país del mundo. Entonces esto siempre hace que toque la realidad de George y le dé más criterios y más conocimiento del mundo, que es donde realmente saca sus ideas de inversión. Programas para América Latina básicamente apoya organizaciones de sociedad civil que supervisan políticas públicas, políticas de gasto público, de inversión, etc. Son todavía relativamente jóvenes los programas, pero ya se va viendo mucho más desarrollado. Este es del reporte del 2014 de la fundación. 827 millones fueron los gastos, básicamente explicados en 2 grandes rubros. Uno, gobernabilidad, como les contaba, busca que los gobiernos sean democráticos y transparentes. Y 2, en derechos y justicia, derechos humanos y justicia, como esas cortes que les contaba que han juzgado crímenes de guerra, que han juzgado violaciones, etc. En el tema de gastos por región, vemos que Latinoamérica ya tiene 35 millones de los 286 que se gastan anualmente. Es una cifra que ha venido en aumento. Europa y África son los líderes pues, de inversión, solo detrás de Estados Unidos, quien obviamente por ser el hogar de George es donde mayor parte de los recursos se invierten. Básicamente esto resume lo que son las fundaciones. Para George ha sido muy importante esta parte de su vida. Les contaba ayer que él siempre ha querido ser un filósofo, o siempre quiso ser un filósofo y nunca lo logró realmente, a pesar de que sus teorías filosóficas son buenas y tienen éxito en el mundo real.
académicamente no acaban de convencer, entonces nunca pudo ser el filósofo reconocido que él quiso ser. Él quería ser profesor de filosofía cuando era joven. Siquiera no fue, nos hubiéramos perdido de un gran inversionista, un gran especulador en bolsa, el mejor. Entonces siquiera no se le dieron las cosas para filosofía. Pero esto básicamente tiene mucho que ver. Estas fundaciones son como el lado humano y el lado que lo hace más feliz. Él dice que él no quiere dinero por el hecho del dinero, sino el dinero para ayudar a la gente. Y eso nos lleva a tocar el segundo tema. El segundo tema del día de hoy es el miércoles negro. Yo sé que este es el que más están esperando, entonces aquí nos vamos a demorar un poco más y vamos a hacerlo con más calma. El miércoles negro es el miércoles 16 de septiembre de 1992. Estos son los titulares y las portadas de todos los periódicos ingleses de ese día, del día siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en todos sale el ministro del Parlamento inglés, el jefe del Parlamento inglés, después de haber renunciado o haber perdido la batalla contra los especuladores. El líder de ellos, el más grande de ellos, era George Soros. Vamos a contar la historia paso a paso, cómo pasó, él cómo llegó a esa conclusión. Les recomiendo que pongan mucho cuidado, esto es una parte muy interesante. Es hasta 2008 fue el trade o la operación más grande en la historia de los mercados financieros, el trade más exitoso y más grande, más rentable y más impresionante que pudo haber hecho algún especulador. Entonces es una historia bastante interesante. Un resumen es que básicamente los últimos 5 días antes del 16 de septiembre, George comienza a percibir que puede haber una oportunidad de evaluación y vende en corto más de 10 mil millones de libras. 10 mil millones de libras pues es una cantidad absolutamente alta para cualquier país hoy en día y más aún en 1992, hace 23 años. Entonces George toma una posición bastante grande y ese mismo día, ese día por la noche, el Reino Unido decide retirarse de un mecanismo que tenía para controlar el valor de la libra, que ya les voy a explicar cómo es, y se estima que las ganancias de George solo ese día, atención, solo en un día, las ganancias de George Soros acumularon 2.000 millones de dólares. Solo en un día, 2.000 millones de dólares, por una operación que le tomó 5 días construir. Soros en ese momento ya tenía 62 años, ya era una persona rica, ya tenía todo el dinero que se podía imaginar en el mundo. Sin embargo, a los 62 años fue cuando por fin realizó el trade más exitoso de su carrera. Tal vez muchos de ustedes hayan pensado o hemos pensado en algún momento que somos jóvenes y decir yo quiero ser rico desde ya y no sé, sacarla del estadio y poder vivir y retirarme y todo muy tranquilo, pero si uno va a la historia de los grandes inversionistas se da cuenta que todos empezaron despacio, todos fueron haciendo la fortuna lentamente y al final los golpes más grandes, más rentables siempre son al final de las carreras, nunca son al principio. Y los que tienen golpes de suerte al principio, como Gis Livermore, terminan perdiendo todo y suicidándose. Entonces esto es también como un llamado a la conciencia y a la paciencia y a acotar esas recomendaciones que nos daba Joel ahorita, de tener ese plan de trading, de tener paciencia, de tener disciplina, porque realmente esto no es una carrera de 100 metros donde gana el más rápido, sino gana el más constante, el que más paciencia tenga, el que gana la maratón. Esto no es un sprint de 100 metros, sino una maratón. Se dice que en 1992 ese golpe de George le costó al Estado británico 3.400 millones de libras, eso es algo así como 6.000 millones de dólares. Un golpe bastante importante para el gobierno de Reino Unido en ese momento. Ahora vamos a ver mejor por qué. Pero básicamente ese fue el golpe, ese fue el trade, esa fue la operación que le dio a George la fama que tiene hoy en día, que le dio la importancia y la relevancia en el ámbito mundial. Todo empieza a principios de los 90, cuando el Reino Unido, alrededor de toda Europa, se empieza, junto al Reino Unido, alrededor de toda Europa, se empieza a crear una iniciativa que se llama el Sistema Monetario Europeo. Este sistema básicamente lo que buscaba era estabilizar las tasas
de cambio de todas las monedas del continente, entre ellas la libra y obviamente el marco alemán, el franco francés, la lira italiana, la peseta española, etcétera, que todos tuvieran una tasa de cambio estable para poder facilitar el intercambio de bienes y de servicios en un país contra otro. Hacían parte casi todos los países principales de Europa, y la libra hacía parte de este grupo de países. Esto era un acuerdo donde básicamente cada una de las monedas fijaba un máximo precio y un mínimo precio al cual se podía cotizar frente al marco alemán. ¿Por qué el marco alemán? Porque en ese momento el marco Alemania era la economía más fuerte de Europa, como lo sigue siendo hoy en día. Al ser la economía más fuerte de Europa, lo que dicen todas las monedas europeas es que tenían que igualar su tasa de cambio o mantener fija su tasa de cambio a un nivel de acuerdo al marco. Para la libra este nivel se establece en 2.95 marcos por libra y se le dan unas bandas cambiarias o unos máximos de fluctuación entre más 6% y menos 6%. En caso de que la libra superara 6% de desviación sobre ese nivel, se debería salir de este acuerdo. No obstante, Alemania, como probablemente saben, acababa de pasar el tema de la reunificación, la caída del muro de Berlín en 1989. Estaban las dos Alemanias volviendo a unificarse, y para que esto sucediera, el gobierno alemán tenía que imprimir mucho dinero, tenía que invertir grandes sumas de dinero en reconstrucción de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de todo tipo de infraestructura para que las dos Alemanias volvieran a estar unificadas bajo una sola. Obviamente esto en los demás miembros de la Unión Europea empieza a causar confusión, porque cuando uno de tus vecinos empieza a hacer reformas en tu casa, pues el vecindario se afecta. Entonces eso empieza a crear una confusión económica para los demás estados. Para poder pagar todas estas reformas, todas estas inversiones en infraestructura que Alemania estaba haciendo, debió prender la impresora de dinero, básicamente lo mismo que hicieron hoy, están imprimiendo euros, lo mismo que está haciendo Estados Unidos imprimiendo dólares, lo mismo que está haciendo Japón imprimiendo yenes. En ese momento Alemania debió prender la impresora y empezar a imprimir dinero. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda que había adquirido. Pero cuando uno prende la impresora de dinero, pues lo que le pasa es que se le inunda el sistema de marcos en ese momento. Si yo prendo la impresora e imprimo muchos marcos, los marcos salen a la calle. ¿Qué va a pasar con la inflación en la calle? Cuando hay tantos marcos circulando, obviamente la inflación va a comenzar a subir. Entonces, esto empieza a traer unas amenazas muy serias para toda la economía alemana. Cuando empieza a haber inflación, por lo menos la más efectiva de las salidas para frenar la inflación es subir la tasa del Banco Central. Ustedes se dan cuenta cómo en este momento en sus países está pasando. En Perú puede comenzar a pasar, en Chile puede comenzar a pasar, en Colombia ya pasó, en México va a pasar. Ya está empezando a pasar que para controlar la inflación, para controlar esa inflación que está empezando a crecer, suben las tasas de los bancos centrales. Lo mismo le tocó hacer a Alemania en ese momento. Recordemos que en ese momento no había un banco central europeo como lo hay hoy, sino que cada país tenía un banco central diferente. El de Alemania se llamaba el Bundesbank y es básicamente independiente para subir, en ese momento es independiente para subir sus tasas de interés, y decide subir la tasa de interés para frenar la inflación que está ocurriendo en su economía, porque tiene una masa monetaria muy alta. Si uno quiere cambiar o controlar la tasa de cambio, no solo la inflación, sino la tasa de cambio de su moneda, que fue lo que le pasó a los demás países, uno tiene dos opciones básicamente. Primero es vender o comprar reservas. Si yo quiero revaluar mi moneda, llamemos mi moneda libras, soles, pesos o cualquier moneda que tengamos en mente. Les pongo estos tres ejemplos: libras, soles y pesos. Si yo quiero revaluar, lo que tengo que hacer es vender mis dólares, los dólares que tengo como banco central los vendo y compro la moneda, libras, soles o pesos. De esa manera hago aumentar la demanda de moneda
y esa moneda sube de valor. Aumento la oferta de dólares y los dólares bajan de valor. Y la segunda opción que tengo son las tasas de interés. Si yo quiero revaluar mi moneda, lo que tengo que hacer, revaluar mi moneda, es poner cara a mi moneda. Si yo quiero revaluar mi moneda, lo que tengo que hacer es subir las tasas de interés de tal manera que los inversionistas extranjeros compren mi moneda e inviertan en moneda. Cuando el Banco Colombiano sube la tasa a 70 puntos básicos, vemos que los inversionistas extranjeros vienen a Colombia y compran moneda colombiana para invertir en pesos colombianos. Cuando el Banco de Perú sube la tasa de interés en Perú, los inversionistas compran soles y invierten en soles. Digamos que estas son las dos principales vías de contener o de manejar la tasa de cambio en un país. Existen otras, pero no son relevantes aquí, como los encajes bancarios y derechos de giro, etcétera. Pero los dos principales y más efectivos son estos dos: vendiendo o comprando reservas y la tasa de interés. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque ya vamos a entender dónde se da el fallo que lleva a George a hacer esta apuesta. Como les contaba que Alemania tuvo que subir las tasas de interés en su país, pues el resto de los países no se podían quedar atrás, porque si yo voy a un vecindario en que hay un país que tiene la tasa muy alta, yo invierto mi dinero en ese país. Los demás países naturalmente tienen que subir las tasas para por lo menos equiparar y igualar la tasa que tiene Alemania. Sin embargo, en Reino Unido esto no iba a ser posible. ¿Por qué? Porque el Reino Unido se encontraba en el medio de una gran depresión. Inclusive esa fue la recesión más fuerte que tuvo Reino Unido desde 1930. O sea, estamos hablando que 65 años, 62 años, tuvo una economía más o menos saludable, y en 1992 empezó a tener una recesión muy fuerte, la más fuerte desde 1930. Entonces no estaba en posición de comenzar a subir las tasas. Además, los economistas ya estaban empezando a prever que tenía una libra muy cara. Como todos sabemos, cuando nuestra moneda está muy revaluada, es decir, muy baja la cotización de tasa de cambio, 1.800 pesos por dólar, o 2 soles por dólar, o 400 pesos chilenos por dólar, es muy difícil para las empresas de nuestro país exportar y ser rentables. ¿Por qué? Porque esa moneda, esa tasa de cambio no les favorece. Entonces, cuando tenemos una moneda tan cara como la tenía Reino Unido en ese momento, empieza a subir el desempleo. Si a eso le sumamos que estábamos en una recesión, Reino Unido empieza a tener un cóctel bastante peligroso dentro de su economía. Tenía una inflación muy alta. Inglaterra de por sí es una isla inflacionaria. Las islas de por sí son inflacionarias, y en este momento la inflación era el triple de la inflación en Alemania. Entonces eso hacía que tuviera que preocuparse más por la inflación y por la economía que por la tasa de cambio. Y además teníamos un gobierno británico en mal estado, un presupuesto bastante afectado, por lo cual pues no se podía poner a gastar o a invertir en gasto público, en infraestructura, como manera de reactivar la economía. Empieza entonces el mercado a decir: esto no está tan bueno para Reino Unido. Reino Unido no puede sostener esa tasa de cambio. Reino Unido tendrá que devaluar su moneda de tal manera que eso ayude a empujar su economía, a sacarla de la recesión. Obviamente una de las soluciones, la más fácil, la más rápida, es bajar la tasa de interés de tal manera que los inversionistas puedan, dentro del país de Reino Unido, puedan invertir más fácil, puedan crecer sus empresas, etcétera, etcétera. Eso impulsa además el gasto público, el gobierno podía empezar a gastar más y salían de la recesión. Pero acordémonos que el Reino Unido estaba en una época presupuestaria bien difícil, entonces no podría haber bajado los tasas de cambios para mejorar el gasto público, porque no tenía forma de aumentar el gasto público. Además, si bajaba las tasas, los inversionistas internacionales lo que harían sería vender libras para comprar marcos alemanes, para comprar dólares o para comprar francos franceses, porque resulta más rentable invertir en esos otros países que en Inglaterra. Entonces, si bajaban las tasas, esto básicamente iba a
traer devaluación. Y si yo hago que tenga devaluación vía bajada de tasas y a eso le sumo que el mercado está esperando que yo devalúe, pues el efecto hace doblemente efecto. Entonces, Inglaterra se tendría que haber salido de su sistema. Sin embargo, Inglaterra se queda muy quieto, con las manos atadas. El pueblo británico, las empresas, la sociedad empieza a tener una recesión bastante fuerte y el gobierno se queda quieto. Eso dicen que fue un error, digamos, procedimental porque se demoraron mucho en salirse del sistema de cambio, pero finalmente lo hicieron. Pero por el momento se quedan quietos con las manos atadas esperando a ver qué va a pasar. Pero para todos los economistas, sobre todo por fuera del Reino Unido, y algunos dentro del Reino Unido empezaron a ver clarísimo que Inglaterra había entrado a ese acuerdo con Alemania en una tasa demasiado alta, que no era sostenible. ¿Qué pasa? Que empiezan a salir varios funcionarios del Parlamento británico, del Parlamento inglés, a decir que efectivamente Inglaterra va a comenzar a pensar en salidas de este mecanismo de cambio. Esto automáticamente activa las señales de todos los inversionistas mundiales, entre ellos George, y dice, un momento porque aquí hay gato encerrado. Si esta gente está teniendo problemas, se le está aumentando el desempleo, están en recesión, necesitan devaluar la moneda y el Parlamento inglés ya está diciendo que eso puede pasar, yo me tengo que adelantar y empezar a comprar, a vender libras en corto. Básicamente lo que hace es una operación de vender en corto, es decir, pide libras prestadas, vende las libras y le pagan las libras que vendió, se las pagan en marcos alemanes, en dólares americanos o en cualquier otra moneda europea, pero básicamente en estas dos. Y una vez el valor de la libra cae, pues lo que hace es volverlas a comprar, quedándose con el excedente en la moneda fuerte, los marcos, francos o dólares. Empieza a apostar fuertemente a través de los 5 días previos al 16 de septiembre. George compra o vende mejor en corto 10.000 millones de libras en varias posiciones, en varios fondos. Como les digo, eso no fue en un solo día, sino en 5 días. Para que se hagan una idea, en Colombia se mueven 800 millones de dólares diarios de la moneda colombiana contra el dólar. Este señor en solo 5 días logró vender 10.000 millones de libras. Entonces es una posición bastante grande y mucho más si vemos que es hace 23 años. Compró el equivalente en marcos y el Banco de Inglaterra, al ver tal presión de venta tan fuerte, que había tanta gente vendiendo libras al mismo tiempo, empieza a comprar las libras que había disponible. Pero para comprar libras necesita pagarlas con algo. Y la única forma de pagar esas libras es con sus reservas. En ese momento Inglaterra tenía sus reservas en marcos alemanes, en dólares estadounidenses y en francos franceses. Les digo esto porque recuerden que es las únicas dos formas de mantener el valor de una moneda. Una, comprando la moneda y vendiendo sus reservas. Dos, subiendo la tasa. Entonces el Banco de Inglaterra se gasta 50.000 millones de dólares defendiendo la libra, pero no tiene éxito. El mercado dice, todavía no creemos. El mercado dice, va a haber devaluación. Aún así el Banco Central compre libras, yo no le creo, tiene que haber devaluación. Se dice que hubo un día, el 16 de septiembre, el último día, el miércoles negro, que el Banco de Inglaterra se gastó 27.000 millones de libras en un solo día, comprando la moneda para defenderla. Nuevamente les pongo el ejemplo en Colombia, si se dieron cuenta, yo soy colombiano. Cuando la moneda colombiana se está devaluando mucho, el Banco Central de nuestro país defiende la moneda con 200 millones de dólares en un día. Y ese se ve como una gran intervención. Últimamente está interviniendo con 500 millones de dólares y creemos que es una gran intervención. Pues este banco hizo 27.000 millones de libras, o sea, casi 50.000 millones de dólares en un día, y no fue suficiente. Le toca rendirse, y cuando un banco central se rinde, es básicamente la locura. El pánico se apodera a los mercados, la gente comenzó a vender libras como loco, básicamente nadie quería tener libras en sus manos. Comenzaron a comprar marcos porque sabían que se iba a hacer la devaluación más fuerte, es decir, la libra iba a perder mucho valor, sobre todo contra el marco. Y ya se veía venir que el banco
iba a llegar al fin de ese capítulo. Como última medida de emergencia, el Banco de Inglaterra decide subir las tasas, sube las tasas del Banco Central del 10 al 12%. Una subida de un Banco Central normal es de 0.25%. Aquí este Banco de Inglaterra en ese momento subió 8 veces la medida normal, del 10 al 12%. Lo normal sería subir del 10 al 10.25. Aquí la subió del 10 al 12 en una medida desesperada para tratar de atraer inversionistas que compraran libras y que se quedaran en Inglaterra invirtiendo. Sin embargo, eso no fue suficiente y varias horas más tarde le tocó volver a aumentar sus tasas hasta el 15%. Nuevamente sube las tasas del 12 al 15%. Una subida de tasa normal es de 0.25%. Y se hace al mes de la última subida de tasas. Aquí subieron las tasas del 10 al 15% en cuestión de 4 horas. Eso es una señal absolutamente desesperada de un banco central tratando de defender su moneda. Y obviamente cuando un banco central se muestra desesperado, los inversionistas dicen, esto está muy grave, mucho más grave de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces siguen vendiendo libras y el banco finalmente a las 7 de la noche tiene que rendirse. Les traigo una gráfica histórica. Esto es la gráfica de la tasa de interés desde 1975 en Inglaterra, para que ustedes miren la magnitud de lo que pasó. Básicamente, entre 1975 y el 2010 la tasa de interés estuvo entre el 10% como promedio, subiendo lentamente a través de los años. Desde 1978 o 77 sube del 5% al 15%, posteriormente baja en 4 o 5 años y así sucesivamente. Sin embargo, aquí se pasa del 10 al 15% en cuestión de una tarde. Ahora las tasas están bajando, ya sabemos la parte derecha de la gráfica donde el banco lleva 5 años con la tasa casi al cero. Bueno, eso tendrá otras implicaciones que podemos discutir más adelante, pero es para que ustedes vean la magnitud del movimiento de tasas que hubo. El canciller a las 7 de la noche dice, no podemos más, el Banco Inglés no puede sostener más este nivel de la libra, nos retiramos del sistema monetario europeo. Básicamente que la libra haga lo que necesite hacer, que se devalúe hasta donde se necesite devaluar, pero nosotros no podemos seguirla defendiendo. Obviamente la devaluación fue impresionante, en cuestión de minutos la libra se devaluó el 15% respecto al marco y el 25% respecto al dólar. Eso es una devaluación gigante para un país desarrollado. Eso pues se dice que quebró a mucha gente en Inglaterra y le arregló el año a muchos otros. Entre ellos a George Soros, que en un solo día se ganó todo ese platal de 2.000 millones de dólares que hablábamos. Y lo mismo para los ingleses, quienes exportaban, pues a partir de ese día sus negocios fueron un 25% más rentables. Les fue maravilloso. Se dice que George, él mismo lo reconoce, ganó 1.000 millones de dólares en esa especulación contra la libra. Y no solo eso, sino que tenía apostado en apuestas parecidas otros 1.000 millones de dólares de utilidad en la bolsa de Tokio, en la lira italiana y en la corona sueca. Si ustedes se dan cuenta, George está haciendo los negocios en un solo momento en todo el mundo. Por si les interesa, en este momento él estaba en Nueva York. En 1992, ese de septiembre, estaba en Nueva York y al mismo tiempo estaba invirtiendo en Londres, en Tokio, en Italia y en Suecia. O sea, es un inversionista verdaderamente global. Se dice que en ese solo golpe logró quebrar el Banco de Inglaterra. Sin embargo, yo soy un fiel creyente de que eso es una mala traducción. Quebrar básicamente se refiere al verbo break, que es como quebrarle la voluntad al Banco de Inglaterra. No es quebrar el banco no se quebró, el banco tuvo pérdidas, pero no se quebró. De hecho, hay muchos economistas que consideran que no fue un miércoles negro, sino un miércoles blanco para Inglaterra, porque a partir de ese momento salió de la recesión y tuvo casi 16 años, 17 años de muy buen comportamiento económico. Y por último hay una frase muy impresionante del ministro de Economía español, que al otro día hizo la declaración
en una rueda de prensa, donde decía que cuando la especulación llega a tu país no hay banco central que aguante la sangría de divisas. Esto le pasó por allá en 1997 a los países asiáticos, a los llamados Tigres del Sur, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, cuando hubo un montón de especuladores financieros que empezaron a vender las monedas de estos países eh, para beneficiarse de la devaluación, pues simplemente no hubo poder humano, no hubo forma de que estos bancos centrales defendieran su moneda y finalmente terminaron devaluando. A George también se le acusa de estar detrás de estos ataques contra las monedas, principalmente la moneda malaya, que se llama el ringgit, pero como les contaba ayer, él se defiende muy diplomáticamente diciendo que él simplemente encuentra una tendencia donde la información sea falsa, donde la premisa sea falsa. Él dice, esa moneda no puede estar tan costosa, tan cara, yo básicamente voy a apostar mi dinero contra esa moneda, y termina teniendo razón. Si ustedes han estudiado algún libro de economía, como muchos de ustedes probablemente lo han hecho, saben que uno no puede pelear contra los bancos centrales. Eso es como pelear con la cuchara. Pero cuando uno es un inversionista como George Soros, lo hace, y no solo lo hace, sino que lo hace y termina ganando. Entonces, es eso, es la forma en la que se aproxima al mercado, la forma en la que encuentra que las ideas de inversión tienen una falla, que las ideas que todo el mundo está viendo en el mercado tienen una falla sistémica. Él las aprovecha, entra por esa falla y termina haciendo mucho dinero de cuenta de ese análisis. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, muchas gracias por la atención. De todas formas, yo sé que tienen preguntas, entonces los espero en el chat para que empecemos a mirar todas las preguntas que tienen. Nuevamente, muchas gracias y espero sus preguntas.